Y nosotros lo que hacemos es observar, pero también depende mucho de la pregunta que tenga el cliente, porque podemos ir desde quién hay detrás de este anónimo, es el sospechoso, o incluso si ese texto es una amenaza. Sería muchísimo más sencillo analizar lo que revela el texto escrito a mano, porque no está estos correctores, no está pasado o filtrado por una inteligencia artificial que te lo estructura de manera correcta y sin faltas. Los emoticonos también nos revelan cosas. Entonces, imaginémonos que tenemos un acosador en internet a través de Twitter, ¿no? Una red social. Aquí tenemos que observar si esos tweets son suficientes y si nos está dando respuesta a lo que estamos buscando. Estamos buscando, por ejemplo, el origen. ¿Esta persona de dónde crees que es? ¿Qué nivel de estudios tiene? A los estafadores, ¿no? ¿Cómo puedes tú identificar? ¿Hay un patrón? ¿Qué es? ¿Cómo escriben? Nos contactó la policía, había habido una persona que decía tener un acosador y, bueno, cada cierto tiempo esta persona pues le llegaba una carta y nos hacían analizar la carta para determinar el perfil, ¿no? ¿Quién puede haber detrás de este anónimo? Bueno, un lenguaje persuasivo, manipulación, engaño, ¿dónde está el límite? Porque al final la persuasión es intentar llevar a la persona a lo que tú quieres, pero... Buenas chicos, estamos en un nuevo episodio con todos vosotros. Hoy tenemos a Sheila, vamos a hablar de un tema cuanto más curioso, que mucha gente seguramente no lo tiene en cuenta, pero en el sector en el que ella se dedica y en lo que se ha especializado, pues se tiene demasiado en cuenta para tomar muchas decisiones importantes. Sheila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Pues Sheila, encantada nosotros de tenerte aquí, de lo que vamos a hablar hoy. Pues mira, pon un poquito en contexto a la gente qué es a lo que te dedicas para que la gente entienda por dónde va a ir, ¿no? este podcast y lo que vamos a tratar hoy. Pues soy Sheila Queral, soy perito en lingüística forense y lo que hago es desentrañar, vamos a decirlo así, las pistas que vamos dejando cuando nos comunicamos, cuando hablamos por WhatsApp, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, nos encontramos por internet con una noticia falsa. Eso es lo que nosotros analizamos y llevamos pues ante los tribunales, la policía o ante los jueces. Bueno, no sé si nos puedes explicar lo que acabas de decir, pero de forma muy, muy aterrizada para que lo pueda llegar a entender todo el mundo y en qué casos esto puede ser útil. Es decir, en el día a día, en qué casos se puede necesitar recurrir de este trabajo, o sea, acudir a este trabajo. Pues esta ciencia lo que hace es analizar las palabras, ya sean comunicaciones escritas como comunicaciones orales. Por ejemplo, un WhatsApp de voz también es analizable. Y lo que hacemos es observar quién hay detrás. Por ejemplo, en un día a día, alguien que nos está acosando, ¿no? No sabemos quién es. Tenemos un anónimo, nosotros lo que hacemos es buscar esas pistas lingüísticas para decir, pues tiene tal edad, es probable que sea de tal lugar, habla tantas lenguas. Y esto lo que nos hace es acotar, ¿no? Pues el rango de sospechosos. Entonces la persona nos dirá, pues mira, creemos que puede ser tal persona. Y lo que hacemos es compararlo y decir, pues sí, es altamente probable que este sea pues tu acosador en este caso, o la persona que te está agrediendo, o lo que sea, ¿no? El delito en el que estemos metidos. Pero has dicho altamente probable, ¿eso tiene validez entonces? Porque altamente probable no es una prueba, ¿no? Es una prueba. De hecho, es que tenemos una mala concepción de lo que se admite en los tribunales, ¿no? Muchas veces pensamos, no, es que las cosas tienen que ser blanco o negro, ¿no? Dame un sí o no. Y de hecho, muchas veces la policía o los cuerpos judiciales pues nos piden, ¿no? El sí o no. Y en verdad, en ciencias forenses no hay un sí o no. Incluso en ADN. Siempre hablamos de una probabilidad, ¿de acuerdo? No hay una prueba que diga, sí, es que es esta persona al 100%, no. Ni en ADN, ni en huellas dactilares, aunque tengamos esta concepción. Siempre se habla de las probabilidades que hay de que sea esa persona. Sheila, vamos a tirar un poquito para tus orígenes. ¿Cómo decides, ¿no? meterte en esta rama, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué decides empezar a estudiar esto? ¿Qué es lo que te llama la atención? Cuéntanos un poco. Pues la verdad es que cuando yo empecé mis estudios, ¿no? Cuando estábamos en la ESO, ¿no? En el instituto, desconocía totalmente esta disciplina, pero siempre me había gustado mucho la lengua y el derecho, las dos cosas. No acababa de decidirme muy bien qué quería hacer. Al final pesé los libros, ¿no? ¿Cuántos libros tengo que estudiar? Y dije, bueno, pues me meto en las lenguas, ¿no? Que parece que sea pues un poco más con mi carácter. Pero bueno, eso que no te acaba de gustar porque tenía esa espinita, ¿no? con el derecho. Y encontré un máster que justamente unía pues, la lengua y el derecho, que es la lingüística forense, y ahí acabé. Me puse pues, al 100%, ¿no? en estudiar el máster, bueno, después un doctorado, y acabé en esta línea que al final creo que es una manera muy práctica para las personas que nos gusta pues, mucho la comunicación, ¿no? Todo el que es el tema lengua, pero que al final ves una aplicación real. Yo al final veo un resultado de que realmente estoy ayudando a una persona pues, que está siendo víctima, ¿no? de algún tipo de delito,
o incluso que has sido acusado falsamente, ¿no? Y al final puedes ayudar a través de una cosa que realmente te encanta. Y has dicho que te gusta ayudar a las personas que a lo mejor les están siendo acosadas o tal. ¿Quién es el tipo de perfil que te suele llegar a ti? Es decir, donde tú trabajas, ¿quién es la persona que suele recurrir a buscar este tipo de ayuda? Sí, pues nosotros tenemos un laboratorio y nos acude, pues tanto puede ser una persona privada, alguien que tiene, pues mira, es que mi hijo, ¿no? En el cole le hacen bullying, por ejemplo. O puede ser los cuerpos policiales, por ejemplo, ya en casos más penales, un asesinato, por ejemplo, o violencia de género. O puede ser incluso los propios tribunales los que nos instan a abordar pues una prueba, ¿no? Y decir, pues mira, ¿crees que puede ser esta persona? O, por ejemplo, tampoco hace falta irnos a la sangre, ¿no? A los crímenes, sino que también podría ser un caso de plagio. También hacemos este tipo al final, es donde siempre haya una prueba que tenga que ver con un redactado, ¿no? O con una voz. Por ejemplo, también tenemos muchas oposiciones, una pregunta de examen. ¿Realmente esta pregunta es ambigua? ¿Me estaban preguntando lo correcto? Hay varias interpretaciones, cláusulas de contratos, también hacemos, por ejemplo, en el que tenemos que determinar cuál es el significado de esa pregunta o de esa frase. Lo que has dicho del examen te refieres a personas que quieren como recurrir quizás a esa pregunta porque no esté clara o lo que sea. Exacto, preguntas normalmente son oposiciones pues muy grandes, suelen ser, ¿eh? Y nos preguntan pues varias personas que dicen, pues mira, es que nosotros hemos entendido la pregunta de esta manera, ¿no? O creemos que esta pregunta se excede. Por ejemplo, también tenemos análisis del nivel de lengua de, por ejemplo, en inglés. Una convocatoria de inglés dice, es que este examen pedía mucho más nivel del que tenía que estar examinando. Pues también, por ejemplo, hacemos eso. Examinamos si ese nivel de lengua es el que tenían que estar exigiendo o se están excediendo. Qué bueno. Vamos al hecho de lo que es ya la práctica en sí. ¿A ti cuando te llega un texto, bueno, en el laboratorio donde estás os llega un texto que tenéis que interpretar qué tipo de persona está escribiendo esto, cómo piensa, cómo actuáis, cómo empieza este proceso, cómo se trabaja? Nosotros no entramos en la parte psicológica, ¿eh? Vale. Siempre nos quedamos en la parte lingüística porque esto lo harían pues, los perfiladores criminales, los criminólogos. Y nosotros lo que hacemos es observar, pero también depende mucho de la pregunta que tenga el cliente, porque podemos ir desde quién hay detrás de este anónimo, es el sospechoso, o incluso si ese texto es una amenaza. Porque a veces, claro, tenemos una amenaza que puede ser muy clara, puede ser un te mato. Está claro que es una amenaza. Cuidado, que también dependerá del contexto. Tú imagínate que estás con tu pareja y de forma en broma dice, no sé qué, le haces una broma y dices, te voy a matar. ¿Eso es una amenaza? No, en ese contexto no, ¿vale? Siempre tenemos que tener en cuestión el contexto de toda la conversación, ¿vale? O, por ejemplo, si hay un acoso, ¿esto realmente constituye un acoso? Pues tiene que estar repetido en el tiempo, es decir, a nivel judicial tiene que haber una serie de requisitos para que esto sea así, ¿vale? Entonces, cuando nos llega el encargo, tenemos que determinar cuál es el objetivo, lo que os estaba explicando, y después si la muestra, y esto es muy importante, si es suficiente. Es decir, con una única frase, el yo te mato, yo no puedo decir nada. Tengo que tener pues todo el texto entero, ¿vale? Y ver si ese texto realmente revela esas pistas. Imaginémonos que tenemos un acosador en Internet a través de Twitter, ¿no? Una red social. Aquí tenemos que observar si esos tweets son suficientes y si nos está dando respuesta a lo que estamos buscando. Estamos buscando, por ejemplo, el origen. ¿Esta persona de dónde crees que es? ¿Qué nivel de estudios tiene? ¿Vale? Y esto es lo que vamos a tener que observar primero para ver si hay caso o no hay caso. Sí. Y aparte de ahí, pues hacemos el presupuesto, ¿no? Y podemos saber si la persona pues le interesa lo que podemos aportar o no. ¿Y qué detalles son los que a ti cuando empiezas a interpretar el texto te pueden llegar a revelar, pues no sé, la edad, el origen de la persona, el nivel cultural o la formación? Sí que entiendo que es bastante más sencillo de interpretar, sí, según faltas de ortografía y demás, pero bueno, ahora nos lo explicas tú. Pero hostia, saber la edad que tiene la persona, de dónde es y tal, es como... Claro, a ver, no tenemos una bola mágica, ¿eh? Que a veces cuando nos viene la policía se piensa que tenemos una bola mágica y no es así. Siempre va a depender del material, lo que podamos decir, ¿de acuerdo? Claro, tú decías, esto me ha resultado muy curioso porque tú decías, bueno, claro, el nivel educativo, ¿no? Claro, las faltas de ortografía, claro, esto hasta hace 2 años, 1 año, te lo compro. Ahora no, porque ¿qué hace la gente utilizar ChatGPT, por ejemplo? Una inteligencia artificial. Ya no aparecen faltas de ortografía. Yo doy clases en la universidad y yo antes me dedicaba a corregir, ¿no? Faltas de ortografía, la cohesión en el texto, que esté bien redactado. Ahora esto ya no. Ahora nos dedicamos a ser detectores de inteligencia artificial. ¿No lo ha escrito el alumno? No lo ha escrito el alumno. Entonces, claro, esto aquí nos hemos perdido un poco, en el sentido de que hemos perdido ese rastro muchas veces porque utilizamos herramientas que nos ayudan, o el corrector del móvil. Claro. Entonces aquí, cuidado con esto. ¿Cómo lo vemos? Más que nada, pues con la sintaxis. Esta persona realmente está escribiendo de forma coherente, ¿no? Muchas veces. Rangos de edad. Claro, no hablamos tampoco, decimos, no, es que esta persona tiene 34 o tiene 45. No, hablamos de rangos de edad, exacto. Una horquilla
en la que determinas pues una persona que puede tener pues de 30 a 45, por ejemplo. Se acerca más a tal, a veces incluso por el contenido. Ahora estoy recordando un caso en el que el contenido pues nos daba más o menos las pistas de que era una persona joven más que la forma de escribir. Porque decía, no, es que me voy a ir a patinar, no sé qué, y no sé qué tipo de saltos hace. Y dice, hombre, depende de qué edad ya nos damos para hacer estos saltos que nos caemos, ¿no? Y a lo mejor ya no. A veces también es el contenido. Pero hay una parte lingüística. En el caso, por ejemplo, de los menores, esa horquilla la reducimos muchísimo más. Estamos hablando de que a lo mejor damos horquillas de 10 años, 15, y en el caso de los menores no, podemos hablar incluso de años. ¿Por qué? Porque la evolución de la lengua en un menor es mucho mayor, es decir, de tercero a cuarto de primaria hay una evolución y hay muchos estudios. Sí, por ejemplo, en la enseñanza de lenguas hacen muchísimos estudios de qué sabe un niño de esa edad, ¿no? Y cómo se le tiene que estimular. Y también incluso hay estudios de que hay diferencias entre niños y niñas de la misma edad. Por lo tanto, podemos incluso discernir entre niño y niña, exactamente, y la edad, y de forma bastante precisa en el caso de los menores. Sí, por lo que has dicho del ChatGPT y de la inteligencia artificial y tal, entiendo que os es muchísimo más sencillo analizar quizás un texto a mano, aunque ya no hay tanto porque nadie escribe cartas prácticamente, pero sería muchísimo más sencillo analizar lo que revela el texto escrito a mano porque no está estos correctores, no está pasado o filtrado por una inteligencia artificial que te lo estructura de manera correcta y sin faltas. ¿Los emoticonos también os revelan cosas en los mensajes? Muchísimo. Los emoticonos nos encantan. Nos encantan porque además son muy individuales. Al igual que tú, cuando tú te metes en el WhatsApp, tú ya tienes una serie de emoticonos que te salen, ¿no? Como los favoritos. Exactamente, los favoritos. Y al final nosotros de forma inconsciente también lo tenemos. Tenemos un historial y los utilizamos para cosas distintas. Pues dices, yo es que me río con el jaja y después le pongo un emoticono. O únicamente utilizo ese emoticono y lo pongo o el recto o le pongo el torcido. O pongo dos. O sea, ¿cuántos pones? Y de hecho, de forma inconsciente tú tienes un máximo. Tienes un mínimo y un máximo. Y además el comportamiento del emoticono también lo tienes. Lo mezclo con texto, no lo mezclo con texto. Es decir, tenemos una serie de patrones muy específicos con el tema de los emoticonos y nos da muchísima información. Y luego, ¿qué grado de importancia, entiendo que mucha, se le da a los signos de puntuación, el punto y aparte, la coma? Porque muchas veces lanzamos un mensaje por WhatsApp y por no poner una simple coma o un punto, lo interpretas al que le llega el mensaje totalmente diferente. Claro, es un nivel. Nosotros tenemos varios niveles de análisis, ¿de acuerdo? Siempre seguimos. Pues el nivel de vocabulario, ¿qué vocabulario utilizamos? Al nivel morfosintaxis, pues ¿qué utilizas primero? ¿Un adverbio o un nombre? ¿No? Recurrimos a esos árboles sintácticos del instituto. Y después tenemos un nivel ortotipográfico, que sería todo esto de los signos de puntuación, por ejemplo, y el nivel pragmático, que muchas veces entrarían los emoticonos. En el nivel ortotipográfico hacemos lo mismo. ¿Para qué utilizamos, por ejemplo, las exclamaciones? ¿Y cuántas exclamaciones utilizamos? ¿Lo hacemos para reírnos? ¿Lo hacemos para marcar la ironía? Hay gente que no utiliza los signos de exclamación y nos resulta curioso. Pero entonces, ¿qué utiliza? Pues a lo mejor utiliza la mayúscula. Claro. O utiliza enviar un mensaje, ¿no?, por cada palabra para darle más importancia. Cada uno de nosotros tiene como un abanico, ¿no?, de recursos que vamos utilizando en función de qué queremos decir, cómo lo queremos decir, pero también de nuestro propio estilo, lo que nosotros llamamos el estilo idiolectal. Pero es súper curioso porque antes de estar grabando y demás hemos estado hablando y preguntándote, ¿no?, si, hostia, pero de verdad se podría hacer un crimen perfecto, no sé qué. Y es muy difícil. Claro, es que tú te paras a pensar en cómo, y lo primero que pensarías, vale, que no haya cámaras, intentar buscar una coartada, no sé qué, pero tú no te pararías a pensar si pones 4 caras riendo o 6. Y que no entiendo que eso no va a decir que sí que has sido tú, pero si te has dejado algún punto por ahí y encima tú es que no pones más de 4 emoticonos, o sea, me parece algo que lo que nadie pensaría de que puede llegar a ser una pista de que diga que he sido yo o que he tenido algo que ver. Exacto. Lo bueno que jugamos los lingüistas es que muchas veces la gente no piensa, ¿no? Te pones el gorro de ducha, te pones los guantes, ¿no? ¿En qué impresora lo voy a imprimir? Pero no sueles pensar en eso. Y además es que es de inconsciente, pero es que el propio autor es inconsciente. Yo ya te pregunto, ¿tú pones antes el adverbio antes de empezar la frase o al final? No lo sé. No sé si digo ayer me fui o fui ayer. Pues no lo sé. ¿No? Son cosas que las hacemos de forma inconsciente y para el otro también pasa de forma inconsciente. De hecho, nosotros hicimos un estudio sobre suplantación de identidad porque tuvimos un caso en el que decían que como esa persona era famosa, pues que la gente ya estaba acostumbrada a escucharlo y que había copiado el estilo para suplantarlo, ¿no? Y llevamos a cabo un estudio y incluso los lingüistas forenses éramos capaces de suplantar todos los niveles de forma consciente. Y muchas veces también dicen, bueno, pero es que esta persona está intentando disimular, ¿no? O cuando están interrogando, ¿no? Bueno, tú déjalo. Porque sí que es verdad que al principio pues uno puedes hablar de forma más controlada o cuando tú das el podcast, ¿no? Tú estás pues más retraído, ¿no?, en cierta manera. Pero a lo largo de que vamos grabando el podcast, pues uno se va soltando, ¿no? Incluso
A nivel corporal, pues a nivel lingüístico igual, ¿no? Vamos dejando pues dejes, ¿no? Cosas que intentas retener, pero que al final de forma inconsciente te va saliendo. Y por lo tanto nosotros, de hecho, normalmente en las grabaciones el principio y el final no lo solemos tomar tan en cuenta, sino que es más cuando está fluyendo, ¿no? Claro. ¿Existe la capacidad de una persona para poder adaptar su texto con el fin de que no lo pillen? O sea, no sé si tú puedes notar en algún caso, si nos puedes contar, eso, que tú digas, esta persona que está escribiendo el texto está fingiendo para que no lo encontremos. Sí, esto se hace. De hecho, mira, por ejemplo, el Zodiac. ¿Os acordáis del asesinato del Zodiac? Sí. En el Zodiac existe un estudio lingüístico de las cartas y justamente eso es lo que hacía él. Intentaba disimular su procedencia geográfica, ¿de acuerdo? Y el nivel de estudios. En este caso, el Zodiac, ¿qué era lo que hacía? Lo que hace todo el mundo. Cuando alguien intenta disimular, por ejemplo, las escaleras de vecinos, también es muy típico, ¿no? Que quieres quejarte del vecino de arriba. ¿Cómo lo hago? Bueno, pongo una notita en el ascensor. ¿Verdad? Esto es una época que teníamos muchísimos. ¿Y qué era lo que hacían? O copiaban el origen geográfico de otro lado. Es decir, bueno, es que a mí me suena que tal, ¿no? Que tales personas pues utilizan este vocabulario o cometen este tipo de errores. O bajas el nivel. Es decir, cometo más faltas de ortografía, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que tú te fijas en uno de los niveles. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Detectamos inconsistencias. Observamos y dices, bueno, claro, tú no puedes cometer el Zodiac, por ejemplo, lo que hacía era el verbo, ¿cómo era? El verbo to be, por ejemplo, lo escribía con 2 es. Hombre, el verbo to be es que es lo primero que aprendas. En primaria lo primero que te enseñan es I am, ¿no? Lo típico. Es como puede ser que ahí cometas un error. Cuando después me escribes palabras mucho más complejas, que dices, hombre, pues no sé si hay una H o no una H, porque no suena. O la sintaxis es perfecta. Tendrías que cometer algún error, ¿no? En la sintaxis. Me olvido el sujeto cuando en inglés sabes que no te lo puedes olvidar. ¿Vale? Claro. Y esto lo haces bien. Entonces ahí hay una inconsistencia y es cuando nosotros decimos, uy, alerta, porque aquí sucede algo. Y claro, pensar que en el mundo forense siempre hay algo que se quiere ocultar. Por lo tanto, es esperable que eso ocurra. No nos parece extraño. Y por lo tanto, ya vamos alerta de buscar inconsistencias. Claro, pero luego, ¿cómo tenéis la capacidad para vosotros demostrar de que esta persona está escribiendo así de manera consciente? O sea, para engañaros. Para engañar. Claro, porque tienes que presentar una prueba que realmente no existe. No sé si me hago entender. Sí, porque lo que hacemos es comparamos escritos de esta persona, que no están en duda, ¿de acuerdo? Sabemos que los ha escrito esta persona, y después comparamos estos escritos anónimos, ¿no? Y lo que hacemos es buscar pues, en cada nivel. Y entonces siempre hay unos niveles en los que son más modificables, por ejemplo, lo que os decía, el léxico o las faltas de ortografía, pero hay niveles como la sintaxis en los que es totalmente inconsciente. Y por lo tanto nos quedamos con esos niveles inconscientes y que, según los estudios científicos, nos han demostrado que es muy difícil que esa persona los haya modificado. Y si observamos que esos niveles inconscientes coinciden con los otros, pues es fácilmente argumentable. De todas formas, después de este podcast, si alguien lo escucha hasta el final, podría sentarse y decir, voy a escribir un texto conscientemente para que no me pillen. Somos incapaces. De hecho, es que ya hay estudios científicos en los que han participado personas sin ningún tipo de estudios, personas con estudios en letras y personas que son lingüistas forenses. Y ninguno de los 3 grupos son capaces, sin tiempo, es decir, todo el tiempo que tú quieras, nos tienes que entregar un texto y ninguno ha sido capaz de reproducir. Es decir, siempre queda un rastro de la persona y ya en voz ya mucho más. Todavía más. ¿Qué elementos del lenguaje son los que más os aportan información o cómo lo puedes clasificar de alguna manera, los que más importancia tienen para vosotros? Dependerá mucho del nivel y del que estamos estudiando, o sea, para qué es ese estudio, ¿vale? Entonces depende muchísimo. En el caso del texto, pues sobre todo lo que os decía, cómo ordenamos las palabras. Eso nos dará muchísima información, pero después también dependerá del contenido. Por ejemplo, si estás acosando a alguien y tú siempre hablas de los mismos temas, porque normalmente cuando un acosador es porque tiene una fijación, ¿no? Y por lo tanto siempre va a sacar los mismos temas, ¿no? Y además los anónimos también son curiosos, porque a pesar de que no quieres que te descubran, por eso haces un anónimo, de forma inconsciente tú le dejas pistas al destinatario para que sospeche de que eres tú. Porque tú también tienes una misión. ¿Tú para qué escribes un anónimo? ¿No? Claro. Y normalmente siempre quieren que sospeches de quién es, pero claro, lo disfrazan. Pero es curioso, ¿no? A pesar de ser un anónimo, tú dejas ese rastro para que la otra persona sospeche. De hecho, esto ha pasado con varios asesinos, que el de la baraja y no sé qué, sí, el de la baraja creo y tal, que iba dejando como algunas pistas. Sí. O sea, él realmente estaba intentando que lo persiguieran por lo menos, ¿sabes? Y como ese juego, ¿no? Sí. Ya que el Destripador también hacía lo mismo, es decir, siempre hay como, ¿no? Tienen esta... Bueno, yo creo que al final les pierde la vanidad, ¿no? Yo soy más listo que tú, nunca me vas a pillar, y al final acaban pillándote, ¿no? Por una cosa así.
De hecho, uno de los mayores terroristas en Estados Unidos, el caso de una bomber, la orden de detención justamente se basó únicamente en una pericial en lingüística forense. Era una persona que ponía bombas en universidades de aerolíneas, mató a bastantes personas, y él en uno de esos escritos, porque como no lo pillaban, y él dejaba notitas, y dijo, bueno, voy a dejar un texto para que la gente comprenda por qué estoy atentando, ¿no? Y hizo un texto muy largo que se llama El Manifiesto, y en ese texto él mismo decía, bueno, es que yo no sé para qué servirán ciertas disciplinas, no las llamaban ni ciencias, y entre ellas había la lingüística, el estudio de la lengua. Y justamente sirvió para perseguirlo, ¿no? Que dices, bueno, qué curioso que tú estés criticando, que no sabes para qué sirve y que justamente te pillen por la manera en la que escribes, ¿no? Y bueno, al final se acaba perdiendo muchas veces esto, ¿no? Bueno, no me van a pillar o lo dejo, pero también tienen ese morbo de, bueno, me gusta, ¿no? También esa atención. ¿Alguna vez os ha llegado algún caso concreto, si quieres decirlo, en el que analizáis por un tema en concreto que os piden, pero luego aparte descubrís más cosas de esa persona? Lo que pasa es que no las podéis como decir porque tampoco os lo están pidiendo. No sé si me voy a explicar. Sí, a veces eso que te piden, pues bueno, ¿crees que es esa persona, no? Y vas descubriendo, sí, claro, muchas veces porque además tratamos con contenidos, ¿no? A mí alguna vez me han pedido, pues, yo qué sé, mira, en un caso de estafadores, ¿no? Por ejemplo, se me pidió que determinara si ciertas cuentas que a través de las periciales informáticas no se podía rastrear, si a partir de la lengua se podían determinar que esos perfiles eran de ese estafador en concreto que estaban persiguiendo, ¿no? Porque tenía muchísimas víctimas. Bueno, se hicieron esos estudios, pero además habían pues ciertos contenidos, ¿no? Y esto a la policía sí que se les dice, mira, aparte de esto que es el perfil que estamos buscando y que es altamente probable que sea él, que sepáis que hay estos contenidos, pues que sea, yo que sé, que dice que está mucho por la costa, ¿no? Y esto en la investigación a veces sí que les resulta útil, porque ya que leemos todos los textos, ¿no? Y los vaciamos, pues sí que se les ofrece esto. Y además en este caso me resultó muy curioso el cómo engatusaban, ¿no? El lenguaje que utilizaban para captar a las víctimas. Y ya se hizo un estudio aparte, que no era para la policía, pero que después, bueno, salieron libros y cosas para demostrar, ¿no? De que hay un modus operandi en esa forma de captar a las personas, que también lo hacen las sectas, por ejemplo, en cómo venden la moto, vamos a decirlo así, a las víctimas para llegarlas a engañar. Que bueno, pues mira, teníamos pensado nosotros, queríamos analizar o indagar un poco en un par de perfiles, uno de ellos son los asesinos y los otros los estafadores. Vamos a empezar por los asesinos y luego entramos en todo esto de los estafadores y lo de las sectas, que ahora luego te preguntaré por una persona también a ver qué opinas. ¿Has tenido que trabajar con textos de asesinos? Sí, con textos, con grabaciones, sí, en serie, nuevamente. Y en estos casos, ¿qué es lo primero que se empieza a analizar o tienen una conducta o una manera de escribir totalmente diferente a otros perfiles? A ver, la manera de escribir o de hablar es particular de cada una de las personas, pero sí que hay ciertos patrones que se observan sobre todo en los contenidos que reproducen, ¿no? O en las estrategias pragmáticas, por ejemplo, dices, es que ¿cómo puede ser que una persona, ¿no?, haga este tipo de crímenes, ¿no? Y ellos te lo explican muchas veces. O, por ejemplo, hay confesiones, ¿no? Dices, bueno, la confesión de tal asesino, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Esto, por ejemplo, ha sucedido en el caso de Bretón, sucedió también, ahora no recuerdo el nombre, pero un caso de asesinato en serie de prostitutas en Valencia. Recuerdo que lo que hacía era drogarlas con cocaína. Y hacen como unas cartas que muchas veces la policía o los medios de comunicación les llaman de confesión, pero en verdad no son de confesión. ¿Qué es lo que hacen ellos? Al final, justificarse. Muchas veces lo que hacen es justifico mis hechos y no lo justifican en estoy loco, ¿no? Sino que lo que hacen es, bueno, la vida me ha llevado aquí. Al final lo que hacen es crear un rol de víctima para que las personas empaticemos con ellos. Pero no están disculpándose, no están pidiendo perdón. Y otra de las características que tienen es que normalmente las víctimas no les suelen llamar por sus nombres. ¿Sí? Se distancian. ¿Qué es lo que hacen? Crean una serie de distancia también a nivel de ellos para ellos mismos aguantarse, ¿no?, con lo que han hecho, distanciarse de los hechos, ¿no? Muchas veces, bueno, soy una víctima de lo que me ha pasado, no lo de lo que le ha pasado a la víctima, no, de lo que me ha pasado. Y además, lo que hago es distanciarme y pido perdón, no a la familia normalmente, sino a su propia familia, a mi madre. No, esto suele ser muy común. Mamá, ¿no? Y intentamos como disculpar también. Pero y todo esto también a nivel subconsciente lo hace, ¿no? Claro, muchas veces a nivel subconsciente. ¿Existe algún patrón entre, por ejemplo, todos los asesinos tienen como unos puntos en los que se repiten, los psicópatas, o cada uno es un mundo totalmente diferente? No, suele ser ese tipo de patrón en general, ¿no? Sí, digamos, de ese rol de victimismo, este rol de justificación, este rol de distanciamiento con la víctima, el no la menciono, no le pongo nombres. Esto también suele ser muy común, la madre de, ¿no?
pero no suelen, porque claro, esto representaría que tendrían que empatizar. Y muchas de estas personas no suelen empatizar. O sea, son textos muy fríos. Son textos bastante fríos. Y si suele haber ese punto empático o ese punto de sentimiento, suele ser hacia ellos, para que sea el lector el que empatice con ellos y no con la víctima, ¿no? Al final la víctima queda relegada a un segundo lugar. Yo tengo una duda, perdón, antes de que pases. ¿Escribimos como hablamos? No, depende. Y tampoco hablamos siempre igual. Si nosotros ahora hoy estuviéramos comparando cómo hemos hablado tomando un café a cómo estamos hablando ahora, es totalmente distinto. ¿Sí? Incluso cómo nos colocamos, ¿no? Ahora estamos proyectando la voz, controlamos muy bien no solaparnos, ¿no? Cuando antes, y sobre todo los españoles, de hecho lo que llama más la atención de los españoles es que nos solapamos. La gente dice que soy muy mal educados, ¿no? Pero para nosotros es totalmente normal. La velocidad de habla, ¿no? Nos mantenemos, utilizamos un léxico pues un poquito más rico, ¿no? Que no utilizamos pues cuando estamos en una conversación. Por lo tanto, nosotros somos adaptables. De hecho, también en la lingüística forense también tenemos este objeto de estudio difícil, porque claro, no hacemos lo mismo cuando estamos amenazando a alguien, cuando alguien nos está persiguiendo, cuando queremos parecer pues mucho, yo que sé, imagínate un asesino que quiere burlar a la policía en cierta manera, pues va a utilizar pues un léxico bastante más rico, que es lo que hacen muchas veces, porque también te digo, tenemos un tope, si no todo el mundo escribiríamos como Cervantes. Entonces, hay un tope, ¿no? Hay un tope, pero ¿qué tendemos a hacer? Por ejemplo, utilizamos adverbios en mente, porque nos parece que decimos, bueno, sinceramente, ¿no? Pues queda como mucho más rico el texto, parece ser. Pero esto lo utilizan muchísimo. O frases muchísimo más largas, que a veces no. Cuanto más corto, más directo y más entendible, ¿no? Pero bueno, parece que si lo hacemos más largo, con subordinadas, ¿no? Parece que le damos pues más categoría al texto, cuando en verdad no es así, pero hay una cierta tendencia a pensar eso, ¿no? Como estereotipos. Hostia. ¿Y cambia la manera en la que escriben el texto según si el texto ha sido escrito? No, mentira, espera. Sí, lo he hecho bien. Repite, sí. ¿Y cambia mucho la forma en la que está escrito el texto si lo han hecho justo después del asesinato o es algo ya como más premeditado? Es decir, ha dejado pasar un tiempo hasta que escribe ese mensaje, que ya dices que no es una confesión, pero... Claro, depende, porque al final tú escribes un texto para algo, tienes un objetivo. Entonces, cuando un texto es premeditado, tú tienes el objetivo muy claro y sabes por qué lo estás diciendo y tú te lo has planeado, lo has reflexionado. No es un texto de en el momento del asesinato que, bueno, te sale esporádico, ¿no? Y sale lo que sale. ¿Qué sería más esperable? Pues, por ejemplo, más faltas de ortografía, frases mucho más cortas, a lo mejor con objetivos mezclados, ¿no? No tenemos claro qué es lo que hay. La coherencia pues sería mucho más baja. En cambio, un texto premeditado pues suele tener un objetivo, está más desarrollado, ¿no? Quizá ha hecho más borrones, ha hecho varias veces, ha buscado más información, ¿no? Tendríamos que ver la espontaneidad en ese texto. También depende, claro, de la psicopatía, no vamos a decirlo así, que tenga cada uno, ¿no? Pero depende muchísimo. Pero claro, la espontaneidad sí que juega aquí un rol importante. Y según si ha matado por impulso o premeditado, entiendo que también lo mismo, ¿no? Claro, sería lo mismo, sería ya el objetivo, ¿no? Y qué es lo que está intentando hacer con ese texto. Está intentando crear una coartada, está intentando acusar a otra persona. Por ejemplo, no puedo hablar mucho de este caso, pero digamos, hay ciertos casos de asesinato que están ahora en candente, en el que a mí se me preguntó por si era el autor, el sospechoso de la investigación, podía haber escrito los mensajes después del asesinato. Y en este caso, además de revelar eso, también había otras estrategias pragmáticas que lo que hacían esa persona era como acusar indirectamente a otras personas, ¿no? Tú cuando hablas directamente con alguien, ¿no? Vosotros dos habláis y tenéis personas conocidas en común, ¿no? O le decís por el apodo, no, es que esa persona, ¿no? Con Juanito. Y los dos sabéis quién es Juanito, ¿no? O decís, no, el flaco. Y los dos sabéis quién es el flaco. Si vosotros tenéis la necesidad de decir, no, Juan con nombres y apellidos, y lo conocéis los dos, ¿por qué dices Juan y los dos apellidos? Es innecesario. Y entonces es porque esa conversación o es pactada o tenéis un objetivo porque hay una tercera persona que tiene que entrar allí y tenéis que saber exactamente de qué Juan estamos hablando, que quede clarito, ¿no? Y esto es lo que revelemos. Cuidado porque se menciona a 3 personas de una forma en la que no es la habitual entre ellos, porque ambos saben siempre que se trata de tal persona. Que lo nombre con nombres y apellidos es porque se está señalando a esa persona por algún motivo. ¿De acuerdo? ¿Recuerdas algún caso concreto del que se pueda más o menos ya tocar el tema, en el que te haya sorprendido totalmente, que tú pensabas que iba por una vía la investigación y al final da un giro inesperado, que te haya sorprendido? Y quizás que a lo mejor no hayas participado tú en el caso, pero que entre vosotros os haya hecho revuelo y tal porque haya sido muy...
Solo me ha pasado una vez, en el que fue totalmente inesperado. Allá que digo, no puede ser, ¿no? ¿Ves? Ahora me he relajado y me ha salido el catalán. ¿Lo has visto, no? ¿Lo has visto? Pues me pasó una vez, y esto fue un caso muy curioso y nunca más me ha pasado, y realmente tampoco tengo la respuesta final, ¿eh? Esto da para estudios, si alguien se anima a hacer algún estudio, pues da para mucho. Era un caso que nos llegó en el laboratorio, aquí no tenía yo el laboratorio, sino que era un laboratorio universitario, en el que durante bastantes años, de hecho, nos contactó la policía, había habido una persona que decía tener un acosador, y bueno, cada cierto tiempo esta persona pues le llegaba una carta. Y nos hacían analizar la carta para determinar el perfil, ¿no? ¿Quién puede haber detrás de este anónimo? Y había una serie de rasgos que eran estables, pero había una serie de rasgos que cambiaban y que además eran incompatibles. Porque decimos, una falta de ortografía, ¿no? Decís, bueno, sí nos da muchas pistas, a mí me encantan. Yo creo que soy de los pocos lingüistas que nos encantan las faltas de ortografía. Pero claro, las faltas de ortografía al final son estables porque tú desconoces una regla. Si tú dices, bueno, es que yo nunca acentúo las palabras agudas, ¿no? O las esdrújulas. Pero claro, siempre vas a cometer esa falta. Es estable, es porque desconoces que eso es así. Que a veces sí, a veces no. Y dices, bueno, a veces puede pasar porque tienes un corrector automático. Pero hay también una sistematicidad. Entonces ya no va a haber faltas en ese texto. ¿Vale? O sea, siempre buscamos una sistematicidad dentro del error. Y en este caso no pasaba. Decimos, es que no puede ser, es que es incompatible. Hay otra persona, ¿qué está sucediendo, no? Y esto durante una serie de años. Estábamos alucinados porque nunca sucede esto. Bueno, al final esta persona aparece muerta, porque además eran amenazas de muerte, aparece muerta en extrañas circunstancias. Y decimos, ¿qué ha pasado? Bueno, se acusa a la expareja, que bueno, depende del momento eran pareja, depende del momento eran expareja. Se le acusa, él además era policía, y decía, no, yo no he sido. Bueno, hasta que llegamos a las puertas ya del juicio. Y en ese momento aparece la psiquiatra de la víctima, de la que falleció, y desvela el gran misterio. Y dice, claro, viendo que esto es como los curas, ¿no? Que en el que tú no puedes faltar al secreto profesional, sino es que haya un peligro inminente, ¿no? Y en este caso era el encierro de una persona inocente, y confiesa y dice, bueno, confiesa, abre el secreto, ¿no? Profesional, y dice, no, es que esta persona yo la trataba por personalidad múltiple. Y dice, ella misma era la autora de esos anónimos. Hostia. ¡Wow! Joder, Entonces aquí vaya giro, ¿eh? la investigación, ¿no? Sigue, y bueno, esta persona había hecho varios intentos, de hecho, de suicidio, en este caso para llamar la atención. Como su expareja era policía, resulta que cada vez que aparecía en anónimo, pues había ese acercamiento, volvían, después se volvían a dejar, ¿no? Y había, pues bueno, un rollo, digamos así, de, bueno, vuelvo, ¿no? En la manera de retomar la relación con la pareja, pues era siempre a través de, fingir esto. Y al final, pues bueno, vimos que probablemente se le había ido de las manos, ¿no? Ese intento de suicidio no era real, sino que se le había ido de las manos y había acabado perdiendo la vida en ese momento, ¿no? Claro, aquí nosotros hicimos una hipótesis, pero no lo hemos podido demostrar, que a lo mejor esas personalidades que además eran muy dispares, era muy, muy estridente, digámoslo así en este caso, que a veces pueden haber personalidades múltiples, pero de forma más controlada, sino que en este caso eran muy dispares, muy fuertes, y podía ser que esos rasgos quizá se filtraban en esos textos. Y por eso la disparidad, ¿no? Que hubiera como una cosa constante, pero que hubieran ese tipo de rasgos que vinieran de eso. Pero es una hipótesis, porque nunca hemos podido comparar con otros textos de personas que también tengan ese tipo de trastorno. Claro, esto sería maravilloso, ¿no? Que pudiéramos llevar a cabo un estudio científico que realmente revelara que eso pudiera ser así, pero claro, también jugarían muchas variables. El tipo, ¿no? El grado, pero sería maravilloso, sería maravilloso. Es el único caso en el que nos ha pasado que hubiera un giro tan inesperado en eso. Claro, es una locura, no lo había pensado, pero al final una persona que tiene diferentes personalidades, o bueno, en este caso este trastorno, pero si le afecta, tiene algún problema mental, esto vosotros ya hay un momento en el que no podéis descifrarlo. Claro, esto se ha quedado en una hipótesis, es decir, se quedó en una hipótesis, claro, el caso ya se cerró, y se quedó en una hipótesis de si realmente eso se había podido trasladar a la escritura, pero no tenemos ninguna evidencia científica como para poderlo decir. Sheila, ¿se puede intuir si una persona es peligrosa, aunque no haya hecho nada en ese momento, pero tú crees que es alguien de confianza o que hablas mucho con él o con ella, y se puede llegar a intuir si en algún futuro puede ser peligrosa por su manera de...? No hay estudios científicos sobre eso, más allá de la percepción que tú puedas tener como persona, no como profesional, ¿no? Esa intuición que todos tenemos. Lo que sí que, por ejemplo, analizamos, y normalmente esto lo hacemos en equipos multidisciplinares, por ejemplo, el riesgo de amenaza.
Esto, por ejemplo, hay muchas celebrities, sobre todo, mira, cuando hubo el encierro, la pandemia, se dispararon los casos de acoso en celebrities. Y claro, muchas de ellas tenían muchísimo miedo, porque claro, estaban encerradas en un sitio físico, los acosadores no tenían nada más que hacer, ¿no? Y entonces se disparó, ya tenían, ¿no? Pero digamos que la intensidad con la que estaban siendo acosadas se disparaba. Y claro, tenían miedo porque a veces pues, les llegaban fotografías de su casa, ¿no? Les confesaban incluso lugares en los que podían estar y tenían muchísimo miedo. Y aquí activemos grupos multidisciplinares en los que participábamos nosotros, también participaban perfiladores criminales, criminólogos, y lo que hacíamos era eso, justamente analizar el riesgo de amenaza. Desde el punto de vista lingüístico, lo hacemos a través de marcadores, por ejemplo, esta persona está siendo consistente, siempre repite lo mismo, o vemos que la idea ya está siendo mucho más elaborada. También lo hacemos, por ejemplo, con el pronombre yo. En español no tiene por qué aparecer. Es de hecho, cuando nosotros ponemos el yo es porque queremos enfatizar, ¿no? Tú dices, yo no he sido, y pones el yo. ¿No? Con algo dices, fui a tal lugar. Normalmente no ponemos el yo. Entonces, que tú lo pongas nos da pistas de que tú estás enfatizando muchísimo, ¿no? Si son ideas abstractas o son ideas ya muy concretas, ¿no? Si hay un cambio, porque a veces puede ser una persona, claro, estamos hablando de personas que tienen ciertos trastornos que ya muy normales, pues ya no hablan ni escriben, ¿no? Porque al final la escritura o cómo nos comunicamos es un reflejo de cómo somos, ¿no? Tú a veces cuando conoces a alguien dices, o sea, qué persona más rara, ¿no? Y al final tú te fijas en cómo habla y cómo escribe, ¿no? Y por lo tanto ya tenemos ciertas pistas. Pero repito, nosotros no hacemos un diagnóstico, ¿eh? Esto lo dejamos a los psiquiatras forenses, por ejemplo. Entonces nosotros lo que hacemos sí que es observar pues esto, ¿no? En combinación también con las otras pistas que también tenemos los perfiladores y solemos llegar a las mismas conclusiones, pero desde prismas distintos, ¿no? Desde ciencias distintas. Pero esto lo solemos hacer en este tipo de casos en los que ya vemos que puede haber un peligro. Por ejemplo, casos también de malos tratos, ¿no? En violencia de género también podemos observar este tipo, ¿no? Decir, bueno, la víctima ya empieza a ver que la cosa cambia, ¿no? Porque además las víctimas suelen alertarse y decir, bueno, es que aquí ha cambiado. Y vemos si efectivamente ha cambiado el patrón de comunicación y observamos si puede haber pues, un riesgo de la amenaza, que también es volátil, ¿eh? Tampoco podemos decir, sí, esta persona lo va a hacer, porque a veces las personas son impredecibles, ¿no? Puede decir, bueno, es que la ha visto con tal persona, a esta persona se le ha girado, es un impulso y lo lleva a cabo. Es decir, también tenemos que tener en cuenta el factor impredecible en este tipo de casos, ¿eh? Has dicho que miráis según si va cambiando la amenaza o lo que dice, o es la misma que desde el principio, pero no he acabado de entender, no me he enterado bien, la verdad. Si cambia, es más peligroso, es decir, que lo está pensando más y está como enfocándolo a realmente algo que puede llegar a hacer. ¿Más concreto? Okay. Exactamente. Claro, cuando va manteniendo, pues bueno, probablemente esta persona se va manteniendo. Cuando hay un cambio en la amenaza y sobre todo si va a un rango ya mucho más concreto, aquí ya tenemos que ponernos en alerta. Pero como os digo, puede ser o no. Es decir, tenemos que tener en cuenta, a lo mejor esta persona no ha cambiado nunca y de repente ve algo y se alerta y a lo mejor no dice nada y lo hace. Es decir, siempre se tiene que tener con cautela, ¿eh? Antes de pasar ya a hablar un poco de los estafadores, me llama mucho la atención y tengo mucha curiosidad de que cuando cambiamos de idioma al hablar, ¿qué puedes notar ahí? Porque a veces, si no hablamos en un idioma que es el nuestro, como el inglés, intentas hablar de manera más correcta o asegurarte que estás escribiendo bien. ¿Qué puedes detectar ahí? Exactamente, lo que detectamos es si esta persona es nativa o no nativa, tanto en el texto como en la voz, ¿no? Claro, la voz es mucho más sencillo normalmente porque tenemos unas formas de pronunciar que suelen venir de nuestro idioma nativo y esto después lo trasladamos a otra lengua, ¿no? Aunque digas, bueno, es que las vocales son A, E, I, O. No, aquí, ¿no? En español. Pero nos vamos, por ejemplo, en el catalán y ya tenemos otras vocales. Nos vamos al inglés y todavía tenemos muchísimas más, ¿no? Lo que hacemos es adaptarnos a eso. Si lo aprendemos de muy pequeño, bien. Si no, al final siempre nos van a quedar nuestras vocales, si no es que lo trabajemos muchísimo. En la forma, a veces también la sintaxis, cómo ordenamos las palabras. Normalmente lo que hacemos es trasladar, ponemos las palabras en otro idioma. Traducido. Exactamente, lo traducimos, sino es que tengamos ya unos niveles pues muy buenos, ¿no? Y esto lo vemos muchísimo. De hecho, ha habido varios casos famosos en los que se ha demostrado que es una persona, ¿no? Denuncia un hecho. Esto, por ejemplo, pasó, a ver si ahora recuerdo, ahora no recuerdo el lugar. No era Grecia. Bueno, es igual, un lugar sitio. X. Así, ahora no lo recuerdo, seguro que me vendrá después. Pues una chica que se fue de vacaciones, una turista inglesa, se fue de vacaciones a un lugar y fue violada en grupo. Ella se va a comisaría, denuncia los hechos y ¿cuál es su sorpresa? Que se le gira la tortilla y es ella la acusada de falso testimonio. Esta persona, por suerte, sale del país porque ya la iban a meter en prisión, acusada de falso testimonio.
Y claro, tú cuando vas a la policía, lo que cuenta es lo que toma en escrito la policía, que muchas veces pensamos, no, es que nos graban. No, aquí en España tampoco. Tú le explicas a la policía en base a una serie de preguntas que ellos te hacen y ellos hacen un redactado que se llama el acta de declaración. En base a no sé qué, dice qué, y supuestamente ellos, de forma literal, palabra por palabra, ponen lo que tú has dicho. Eso es mentira. Normalmente no suele ser así, sino que ellos, pues bueno, van adaptando más o menos, ¿no? Y en este caso ella pudo demostrar la inocencia gracias a un análisis lingüístico demostrando que esas palabras eran imposibles que una persona de inglés nativo las hubiera dicho, que eran típicas de la forma de hablar de esa región cuando hablaban en inglés. Gracias a eso se pudo demostrar que se invalidaron, ¿no?, esas declaraciones y que eso no había sido así, sino que habían estado manipuladas por la policía. Y es algo más común. De hecho, el origen de la lingüística forense justamente se basa también en eso, en un análisis de declaraciones policiales en las que también fueron manipuladas. Qué fuerte. Hostia, pues ahora vamos a pasar a los estafadores, ¿no? ¿Cómo puedes tú identificar? ¿Hay un patrón? ¿Qué es? ¿Cómo escriben? No sé, ¿qué nos puedes contar un poco de cómo actúan ellos? Y cómo detectarlos, si es que hay alguien que está escuchando esto y tal vez de alguna manera pues pueda detectar con antelación, ¿no? Uh-huh. Sí, pues hay una serie de patrones para los estafadores del amor, sobre todo, ¿no?, que son ahora los más recurrentes, que esto... Cuando yo empecé en esto de los estafadores del amor, la verdad es que no era tampoco muy sonado. O sea, era algo como muy aislado. Hay un documental muy famoso. El estafador de Tinder, El estafador de Tinder. Pues justamente el estafador de Tinder me hizo la promoción del libro. Saco el libro y al cabo de 2 semanas sale la serie del estafador de Tinder. Mira, fue promoción sin querer. Y claro, esto era como algo muy aislado, ¿no? No era una cosa recurrente. Y ahora es que, bueno, todos los cuerpos policiales internacionales dan alerta, y sobre todo en verano para San Valentín, de cuidado con este tipo de estafadores, ¿no? Y la verdad es que hay una serie de patrones y dices, es que la gente siempre se pregunta, ¿no? O me dicen, ¿pero cómo puede ser que alguien, tú te contacta a alguien por internet y tú no le vas a dar el dinero? Digo, ya, es que no es así. También es verdad que hay distintos tipos de estafadores. Hay los que van en grupo, es decir, las redes estas, digamos, que ya se dedican a esto, son unas fábricas de personas que lo que hacen es lanzar la red, yo me pongo en internet y voy intentando a ver quién cae, ¿no? Bueno, que suele caer pues gente mayor, ¿no? Normalmente personas solas, vulnerables, que bueno, les contacta un policía de no sé dónde, alguien que se dedica, yo qué sé, a ir a la guerra de no sé qué, misiones humanitarias, bueno, les roban el corazón, están solas. Bueno, y normalmente sospechan, pero les vale más lo que consiguen, ¿no?, a través de ellos una compañía, que no lo que están perdiendo, ¿vale? Pero después hay los estafadores, los lobos solitarios, que son personas que únicamente se dedican a esto, o sea, de profesión estafador, ¿vale? Y estos no tiran la red. Estos lo hacen muy bien. Y lo que hacen es coger, miran perfiles, una persona que esté buscando el amor, y estudian su perfil. Cosas que a veces de forma inocente dejamos. En Instagram, ¿tú qué haces? Pues subes la foto con tu amigo, subes la foto del deporte que estás practicando, si te gusta viajar, pues de los viajes donde vas, y así tú te vas describiendo. Que esto, cuidado con lo que están haciendo y con las inteligencias artificiales, ¿no? Porque están haciendo unos estudios de campo brutales. Esto ellos ya se lo habían inventado. Antes de la inteligencia artificial, claro, esto ya se lo habían inventado, ¿no? Y lo que hacen esta gente son muy buenas estudiando qué es lo que te gusta, qué es lo que necesitas, qué es lo que buscas. Además, después lo que hacen es buscarte en otras redes sociales más profesionales, por ejemplo, un LinkedIn, ¿no?, que es una red pues más profesional, y lo que hacen es agregar a tus amigos. Porque ¿qué es lo que te haces tú? Dices, me ha agregado. Bueno, tú siempre te pones un poco en alerta, ¿no?, a ver quién me ha agregado. Pero si tú tienes a alguien de confianza que ya lo tiene agregado, bueno, ya le das, ¿no? Bueno, si lo conoce tal persona, pues será de confianza, ¿no? Y además ese perfil es que tiene intereses en común. Y yo estoy buscando el amor. No, pues yo qué sé, tú dices, es que me gusta mucho la cocina. Pues él es cocinero con estrella Michelin no sé dónde. ¿Vale? Pues interesante, ¿no? Y tú vas siguiendo. Esta persona empieza, normalmente es el estafador el que empieza a entablar la conversación y la cosa va muy rápido. Aquí viene la primera alerta. Si la cosa va muy rápido, ponte en alerta. Muy rápido, digo, semanas. Esta persona se declara de forma muy efusiva. Además, normalmente te explican alguna historia heroica. ¿Qué es lo que hace? Despertar un poco el interés, la empatía de esta persona, es que lo ha pasado muy mal. Y además ellos saben muy bien cuál va a ser la historia heroica que va a estar detrás. Si ellos han visto que has tenido una amiga que lo ha pasado muy mal, o un familiar, a nivel, por ejemplo, de salud. Hostia, pues es que esta persona también lo ha pasado muy mal. Ha superado una enfermedad muy grave, ¿no? O no, mira, es que a esta persona le encantan, yo qué sé, los niños, ¿no? Historias así. ¡Pam! Pues va a ser un misionero no sé dónde. ¿Vale? O sea, ellos saben muy bien, y resulta curioso, pero lo hacen muy bien. Esto es como el típico comercial, ¿no?, que te quiere vender una moto, ¿no? Joder, dices, es que yo no sé cómo, pero es que lo he comprado, ¿no?
tienen un don, pues sería el comercial, pero en el lado oscuro, ¿no? Vamos a decirlo así. Y saben leer muy bien, tienen un sexto sentido para leer muy bien cuáles son tus carencias y dártelas. Y a veces, por ejemplo, hay mujeres que dicen, que también hay hombres estafados, pero dicen, no, si es que a mí, es que desde el punto de vista del atractivo tampoco me llama mucho la atención, ¿no? Pero es que era una persona que estaba muy pendiente de mí, que siempre se preocupaba por mí. Claro, y ese interés, en el fondo, no era honesto, sino lo que estaban haciendo era estudiarte. Te escucho porque quiero saber información tuya para saber cuál va a ser tu talón de Aquiles. Y además, es que siempre me escribía, me preguntaba cómo me iba el día a día, ¿no? Por la noche siempre hablábamos muchas veces. Al final es control. Yo no te estoy preguntando por interés. Lo que estoy haciendo es controlar con quién estás hablando. No quiero que le expliques lo nuestro a alguien para que no te levante las alertas, las red flags que ahora se llevan tanto, ¿no? Red flag, pues lo que quieren intentar es que nadie te levante. Eso, que piense que yo estoy por ti, ¿no? Interesarme por lo que tú estás haciendo para saber y además controlarte. Control coercitivo. Esto también se hace, por ejemplo, en temas de maltratos, ¿no? En violencia de género también lo hacemos, este control coercitivo, para que aislar a la víctima de forma que ella no se dé cuenta, sino que piense que por interés. A veces incluso las víctimas dicen, joder, es que era un pesado. Pero claro, sí. ¿Cómo le voy a decir que era un pesado cuando el chaval de, yo qué sé, a las 8 de la mañana, hola, ¿cómo estás, bombón? No sé qué. ¿Cómo le voy a decir, oye, tío, que estoy durmiendo, ¿no? Queda muy mal. Y entonces como que se van retrayendo, ¿no? Y no lo van haciendo. Explícanos un poquito, porque has dicho estafadores y estafadoras, que sí, también existen. ¿Qué diferencias hay entre cuando lo hace una mujer y un hombre? Claro, en el caso de los hombres suele ser más por el lado romántico, ¿no? Entramos más por el lado romántico, el lado heroico, me cuida, ¿no? En el caso de los hombres suele ser más por el físico, ¿no? Suelen haber... Y a veces también incluso estas mujeres que los estafan también suelen estar en redes. O sea, que ella no es la estafadora final, sino que son un vehículo para la red de estafadores, ¿sí? ¿Me explico? En este caso, normalmente, pues bueno, las víctimas suelen ser personas pues mucho más adineradas, que muchas veces ya sospechan, ¿no? De que algo está sucediendo, pero también les suele pesar más el atractivo, me dejo llevar. Los familiares también les suelen alertar más, por ejemplo, si son personas mayores. No decir, es que mi padre, ¿no? está con esta persona, a veces es que ni la ha visto. Claro. Y bueno, van dando el dinero, ¿no? Bueno, pues hablamos primero por través de una plataforma, después a través de otra. Bueno, es que para vernos no tengo dinero porque mira a mi hijo, ¿no? Suelen hacerse más la víctima. En el caso de los hombres son más heroicos. En el caso de las mujeres estafadoras suelen ser más víctima, ellas mismas. Y entonces estas personas pues las ayudan, ¿no? Empatizan con ellas, bueno, pues te ayudo, te compro yo el billete, que obviamente después no va a ningún lugar. Ese tipo de cuestiones. O sea, utilizan estrategias de captación distintas. Aunque después, digamos que el modus de ir plantando hormiguitas, ¿no? Porque dices, bueno, pero claro, ¿hasta dónde llega el dinero? Porque si tú más o menos lo sospechas, claro, en estas conversaciones que tenemos, claro, porque tienen conversaciones muy largas, de horas. ¿Qué es lo que hacen? Ellos van diciendo al principio, van viendo si tú les vas a dar el dinero o no. Porque claro, ¿para qué voy a tener muchísimas horas de conversación contigo si yo sé que no hay un retorno? Que no hay un retorno económico, que al final es lo único objetivo que tienen. Lo que hacen es ir probando poquito a poquito. Primero, ay, es que me ha pasado esto en tal lugar, y claro, te ponen en situaciones urgentes. O sea, cuando a alguien le pasa otra red flag, cuando a alguien le pasan una serie de catastróficas desdichas, ¿no? Alguien que dice, hostia, es que todo le pasa a esta persona. Y tú la tienes que ayudar, porque dices, hostia, es que me he quedado en el metro, me han pillado, no tengo dinero, o tengo una entrevista de trabajo. Que ellos estaban plantando como una coartada, ¿no? Tengo una entrevista de trabajo que sabes que es súper importante para esta persona, no sé qué, y justamente está en el taxi y se queda, la tarjeta no le va. Oye, ¿le puedes hacer un bizum? Porque claro, ¿qué voy a hacer? Y no llego a la entrevista de trabajo y te lo ayudo diciendo que era muy importante. Pam, yo qué sé, no te va a venir de 20 euros. Va, pues se la haces. Porque claro, además es tu pareja. ¿Vale? Ellos ya van viendo si tú vas a ir cediendo pequeñitas cosas. Es que me ha pasado esto en tal otro lugar, pam. Y a lo largo de esto además van plantando, por ejemplo, una estrategia muy típica es la enfermedad, en la que ellos van plantando la estrategia final, en la que ahí sé que te van a sacar, pues estamos hablando, depende del poder económico que tenga esa persona. Podemos hablar de 3.000 euros, o podemos hablar de 20.000, o yo incluso he visto de 300.000 euros. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacer que la cosa no chirríe. ¿Y cómo no chirría? Cuando te van plantando poquito a poquito. Ay, es que hoy me duele la cabeza. Mañana, ay, es que me duele la cabeza. Y la propia víctima es la que le dice, oye, pues ves al médico a ver qué sucede, ¿no? Si quieres te acompaño. Eso en el caso de que vivan juntos, porque a veces no solo pasa online, sino que el propio estafador se traslada a la casa de la víctima. Esto en los lobos solitarios suele pasar bastante. Claro, ¿tú cómo vas a sospechar de una persona que te está haciendo la cena, que no sé qué, que tú estás viendo que cada día le duele la cabeza, que se encuentra mal? Y llega el momento en el que te dice, no, es que o me hago un tratamiento ya, experimental, no sé qué, en Estados Unidos que necesito, pues lo que se depende, 20.000 euros o me muero. Y claro, él sabe el dinero que tú tienes, porque claro, son muy buenos
en la palabra. Ya han hecho una investigación. Ellos ya han hecho una investigación, saben muy bueno y te dicen, y claro, esto es otra estrategia que utilizan. Ellos te dicen una cantidad en la que saben que tú ni que hipoteques la casa eres capaz de pagar. Sí, esta persona tiene pues más o menos 30.000 euros, ¿no? Y te piden 60.000, 100.000 euros. Y es que tú, aunque quieras, es que no lo puedes hacer. Y dices, no, es que necesito 100.000 euros, tal, no sé qué. Es que yo no puedo, claro, tú te sientes súper culpable, tú imagínate, fatal. Y te dice al cabo de 5 minutos o 10, no, es que he hablado con tal y me pagan tanto. Mira, si tú me ayudas con 30.000 euros, es que yo ya me salvo. Los das, porque tú ya le has dicho que no. Queda muy feo tener el dinero y no poder decir que sí. Y entonces se lo das. Y ahí desaparece normalmente, claro. Vale, ¿y en qué, claro, y hasta qué punto se puede como cuando el estafador consigue que el estafado acepte todo? Claro, y hay un momento en el que no es imputable, porque, no sé, tú has concedido, ¿no? Al final tú has cedido y él se ha ganado tu confianza y tú has dicho que sí, has dado el dinero, al final has perdido esa batalla. ¿Se puede de alguna manera como imputar, o sea, sí, imputar al estafador? O sea, darlo como... Claro. Pues una pregunta totalmente adecuada, porque hasta hace relativamente poco esto era lo que pasaba en los tribunales. O sea, quedaban libres porque decían, bueno, es que esta persona no le ha puesto una pistola en la cabeza y le ha dicho también dinero. No es un atraco, no es un robo típico al uso. Pero sí que lo es. Porque cuando hay engaño, aquí hay un robo. Porque tú a esta persona la estás engañando para que te esté ese dinero. Ese dinero no se está utilizando para el fin que tú le has dicho. Hay una manipulación, hay una coerción. Y lo primero que se estuvo, las condenas por las cuales estaban consiguiendo al principio de todo esto, estamos hablando ahora 7 años, 5 años, que no se o sea, todavía no había esta idea del estafador del amor, ¿no? Vamos a decirlo así. Se consiguieron por violencia de género, porque después las amenazaban, claro, cuando las víctimas se rebelaban, ¿no? Decían, bueno, es que tú me has estado engañando. Las amenazaban, a veces incluso había habido agresiones físicas a ellas y a las familiares. Y fue cuando se vio que eso era un patrón repetido, es decir, que había muchísimas víctimas, estamos hablando de 30, 60 víctimas, en las que se puede demostrar que esto era un patrón, que esta persona vivía de esto únicamente, y aquí se empezó a entender el delito de los estafadores en serie. Pero fue muy difícil, porque claro, decían, bueno, es que esta persona tiene una relación sentimental y le ha dado el dinero. Estamos hablando de Albert Caballé, por ejemplo, estamos hablando de Rodrigo Nogueira, Francisco Manzanares, ¿no? Que lo que hacían era esto, a modo de vida, y fue muy difícil hasta que se agruparon las víctimas para demostrar que era un patrón repetido, y además se entendió que cuando hay un engaño no hay una voluntad. Es decir, en el momento en que hay un engaño no puede haber una voluntad de la víctima de ofrecer ese dinero, sino que hay un patrón de coerción, manipulación, etcétera, para conseguir ese dinero. Claro, pero ¿dónde está el límite entre quizás, por ejemplo, en estos casos sí, porque ya va más allá, ¿vale? Pero un lenguaje persuasivo que al final... Bueno, un lenguaje persuasivo, manipulación, engaño, ¿dónde está el límite? Porque al final la persuasión es intentar llevar a la persona a lo que tú quieres, pero... Es un límite difuso. Es un límite difuso porque dices, bueno, ¿y el comercial? Claro, por eso. Porque dices, bueno, en el momento en el que la víctima ha comprado algo, ha adquirido algo, ha tenido una pérdida, ¿no? Vamos a decirlo así, involuntaria, ¿no? Claro, yo a veces he comprado algo, me he metido en algo y dices, hostia, pero ¿yo por qué lo he hecho esto, no? Al final... claro, ahí está difuso, pero sí que es verdad que en estos casos, cuando la pérdida es tan grande, es decir, las víctimas tienen secuelas económicas muy grandes, en algunos casos, a veces han hipotecado sus casas, han hecho compras, los propios estafadores han hecho compras de vehículos, por ejemplo, en el que las víctimas simplemente han dejado el dinero, no están a nombre de ellas. Es decir, es muy evidente y además después es que hay un daño emocional muy grande. Es decir, hay víctimas que te dicen, yo es que ya no soy, o sea, de mis amigos yo no soy capaz de ser amiga de ellos porque no me los creo. Yo he llegado a pedir el DNI a amigos de toda la vida. Después son incapaces de salir a veces a la calle. Es decir, las secuelas son muy bestias. En este caso ya estamos viendo que se han excedido los límites, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las sectas, pues también las víctimas pierden total voluntad sobre lo que están haciendo, ¿no? Es decir, no estamos hablando de que hemos comprado un producto que se queda ahí y sé que tienes una pérdida económica, pero bueno, digamos reducida, ¿no? En el tiempo. Tampoco te han puesto la pistola en la cabeza, pero claro, estamos hablando de que en estafas así o en captaciones, que también se utiliza mucho la manipulación, digamos que la voluntad de la víctima se pierde. Además, hay unas consecuencias muy graves para la salud mental, ¿no? Claro, yo antes al inicio has nombrado el tema de las sectas y te he dicho, luego te voy a preguntar por una persona y es el tema de Amadeo Llados. ¿Sabes quién es? No. ¿No sabes quién es Llados? No. Madre Ya te he dicho que yo vivo en una burbuja bastante importante. Descríbeselo, no te puedo preguntar. Pero descríbelo. Vale, es un chico que era entrenador personal, vive en Miami, sigue viviendo en Miami,
sigue haciendo rutinas y tal, pero ha pasado a tener un discurso mucho más de te tienes que levantar a las 4 de la mañana, hacer X ejercicios, si estás gordo, eres una desgracia para tu familia, para tus hijos se sienten avergonzados, tal, no sé qué, y págame mis mentorías con las que pues llegarás a ser multimillonario o billonario o tal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tiene muchísimos alumnos que, o sea, todo el mundo que está en su sala en sus mentorías, todo el mundo le ha pagado por voluntad propia, obviamente. Pero ¿qué pasa? Que hay muchísima gente de la que está ahí que al final son pues gente con pocos recursos de países de Sudamérica, de tal, que su única opción ya de decir, mira, es que me quedan, me invento, $100 y pagarle a $100 me puede dar la posibilidad de salir de la situación en la que estoy. Y Dani de Desocupa, si te suena. Sí. Vale. Él empezó como una acción legal en contra de Yados, diciendo que lo que estaba haciendo era una secta que tenía a la gente totalmente adoctrinada y tal. Pero claro, yo lo hablo con él o con otras personas y dices, o sea, él te da un mensaje y tú decides pagar $50 o $100 al mes. Es que ¿eso realmente tiene futuro? Bueno, esto es como el tema de las sectas de uso común o, por ejemplo, ciertas religiones, ¿no? Que hay países en los que ese mismo grupo es considerado secta y países en los que no. Es decir, el límite no es claro ni a nivel judicial, es decir, depende, ¿no?, de lo que estamos considerando. Esto es muy difícil de determinar, sobre todo por eso, porque se cree en la voluntad de esa persona. Yo creo que cuando las personas ya están perdiendo la voluntad, aquí ya hay un beneficio hacia la otra persona y desbeneficio, vamos a decirlo así, hacia las víctimas. Cuidado con esto, ¿no? Pero claro, esto ya tendría que ser a nivel judicial, observar, pues, ¿no?, cuáles son las ganancias de esa persona, cuáles son las pérdidas de las otras personas. Es decir, tiene que haber una investigación muy amplia para realmente poderlo demostrar y ver hasta qué punto también son las consecuencias hacia las víctimas, ¿no? Si realmente hay un aprovechamiento, si esto después ya se va hacia otros delitos, que a veces también suelen concurrir, ¿no? En el caso de las sectas, no es el caso de esta persona que yo sepa, pero pues suelen haber, por ejemplo, agresiones grupales, ¿no? Ya sean físicas o sexuales incluso. Es decir, tenemos que ver hasta dónde llega, ¿no? También hay, por ejemplo, el tema de Tom Cruise, ¿no?, que a veces también se le ha llegado a decir pues, que está en un tipo de secta, ¿no?, de la cienciología. Es una religión, es una secta, ¿qué es eso, no? Este tipo de cuestiones son difíciles, o incluso, por ejemplo, ya no hace falta irnos tan allá, sino coaches, ¿no?, que por ejemplo sería un poquito más el caso, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto son los coaches pues realmente personas que tienen las capacidades para hacer el trabajo que están diciendo que son? ¿Son psicólogos, no son psicólogos, no? Esto también hay, es que ahora todo el mundo es coach de no sé qué, ¿no? ¿Realmente esta persona realmente es coach? ¿Tiene unos estudios o se le pone coach a cualquier persona, claro, se le pone esa etiqueta, ¿no? Claro, al final también yo creo que en un mundo en el que estamos actualmente, y sobre todo hacia los más pequeños, las generaciones que estamos, ¿no?, que están creciendo, les tenemos que enseñar a ser críticos. Y yo creo que esto es lo que nos está enseñando. Estamos sobreinformados, en cierta manera, y no sabemos cómo manejar esta información. Y yo creo que esto va a ser la clave para que las generaciones futuras, o sea, nos tenemos que plantear, ¿no?, ¿qué hacemos con las generaciones futuras para que realmente sepan discriminar lo que están viendo? Esto que estás viendo es IA, no es IA, es real, no es real. Pero es que además tenemos que ser críticos con los discursos que nos están mandando, porque estamos hablando ya incluso de clases políticas. O sea, ¿nos están adoctrinando las clases políticas? ¿Estos extremos realmente nos están diciendo la realidad o nos están diciendo lo que queremos escuchar? Claro. En extremos o no extremos. Yo creo que ahora ya todos los partidos muchas veces son muy extremos. Sean de centro o no de centro. Yo soy bastante apolítica en este sentido. Porque es eso, ¿no? Al final estamos en discursos muy manipulables y es que todos somos manipulables. Entonces creo que falta, ¿no?, esta visión crítica de esto es real, no es real. Estamos escuchando lo que queremos. Y es que nos saben vender muy bien la moto, de forma informal, ¿no?, vamos a decirlo así, y la compramos. Entonces, ¿crees que el lenguaje manipulador se aprende o hay gente que ya nace con esto de manera innata? Hay gente que nace de forma innata, pero obviamente se puede aprender. Es decir, los políticos, ¿no?, que digamos es el lado más blanco, vamos a decirlo así, de la manipulación, el guante blanco de la manipulación. ¿Qué es lo que hacen? Al final muchas veces ellos no se hacen los discursos. Es decir, el político muy pocas veces sale y dice lo que piensa, sino que hay personas detrás, analistas del discurso, que lo que hacen es poner etiquetas y blanqueamos. Decimos, no vamos a una guerra, vamos a un conflicto. ¿Por qué no le llaman guerra si es una guerra, se están tirando bombas? Porque el conflicto queda mucho más camuflado. No, cuando hablan de conflicto... No suena tan mal. No suena tan mal, ¿no? ¿Y vosotros cómo detectáis sin saberlo? Cuando no lo tenéis presente, ¿cómo sabéis si ese discurso se lo ha hecho una persona o es
de voluntad propia, que es el mismo el que lo ha hecho? En los políticos ya sabemos que tienen asesores. O sea, esto ya lo sabemos de entrada. Entonces puede ser que, bueno, cuando te pillan por la calle, pues puede ser que sí, pero además son personas entrenadas. Es decir, ya saben lo que tienen que decir y lo que no. Yo siempre les llamo los domadores del lenguaje. Ellos saben muy bien, tú le preguntas una cosa y te responden otra. Y no te das ni cuenta. O sea, hasta que no te pones a analizarlo y dices, Sí. "Hostia, pues es que no me he respondido la pregunta, ¿no?". Esto hay personas que lo tienen de natural, que tú Como que les hablan preguntas mucho y no algo. dicen nada, ¿no? Exacto, los gallegos, por ejemplo, tú sabes que alguien es gallego porque siempre se enrolla, ¿no? Pobretes, es una etiqueta, pero es verdad que tienen como bastante facilidad. Bueno, son formas de discurso, por ejemplo, los latinos también suelen hacerlo mucho. La A veces labia, viene un ¿no? poco, ¿Qué? exactamente, tienen un poco ya digamos esta facilidad, pero también se entrena muchísimo al saber llevarte, ¿no? Por la tangente, vamos a decirlo así, es bastante común. Y los políticos, sobre todo, el poner etiquetas, el no llamar a las cosas por su nombre, pues es que tienen personas que se dedican a esto, al branding, a cómo le llamamos a esto para que se venda mejor, suene más fuerte, menos fuerte. Esto lo hacen muchísimo, inventarse palabrejas. Pero esto que dices de los políticos de poner otras palabras y tal, me resuena un poco con lo que has dicho antes de los... ¿Qué? No. ¿Para las sectas o para qué? Sí. Sí, claro, tú le llamas a las cosas de forma distinta, ¿no? Por ejemplo, antes el coach, mira, la palabra coach. Tú antes ibas y era, pues, yo qué sé, el profesor de particular. Tenías un profesor particular de lengua, ¿no? Que te enseñaba inglés. Tu profe de inglés, ¿no? Ahora no, ahora tienes el coach de idiomas. Y oye, y te pagan mejor. Porque al final compramos humo. Es que muchas veces compramos humo. Al final dices, ¿qué tiene de diferente? Pues no lo sé. Ya dos, por ejemplo, es mentor. Mentor también. Esto Claro. hay muchísimo, las mentorías, que antes era, pues yo qué sé, te ponías ahí, te hacían las clases particulares o te hacían prácticas, ¿no? Ahora las prácticas se llaman mentorías, de hecho también, muchas veces en la universidad. Bueno, pues van cambiando porque al final vivimos en un mundo en que dices, bueno, es que no queremos etiquetas, ¿no? Nos queremos despojar de todas las etiquetas. Y al final yo creo que es la época en la que tenemos más etiquetas. Todo lo tenemos que etiquetar. Ya sea cuestiones de género, de sexo, da igual, de lo que sea. Pero todo lo tenemos que etiquetar porque si no, no sabemos dónde estamos, ¿no? Y después decimos que no queremos etiquetar. Bueno, no sé. Bueno, nos tenemos que aclarar, ¿no? Aclarémonos. Ahora que dices eso de los políticos, no sé si te has encontrado algún caso en el que te haya tocado, pero analizar a un político es lo más complicado que debes de tener. Claro, tenemos que ver cuál es la pregunta que nos hacen detrás, ¿no? De para qué analizamos ese discurso del político, ¿no? Yo no me suelo meter mucho, hay que decirlo. Me preguntan muchísimas veces, no suelo meterme mucho, porque además es eso, es que son discursos entrenados, son preparados de otras personas. Entonces es muy difícil realmente llegar a desentrañar qué es lo que se está queriendo decir ahí, ¿no? Pero mira, por ejemplo, en un caso que tuvimos que analizar el discurso, bueno, en este caso no lo tuve que analizar, lo hice por placer, la verdad. Fue un caso, en el caso de terrorismo de las Ramblas y Cambrils. En este caso, uno de los que estaban grabando el vídeo en la casa de Alcanar, ¿no? Que estaban allí grabando cuando estaban preparando las bombas, estaban lanzando mensajes a la policía y a la ciudadanía sobre lo que iban a hacer. Uno de ellos sobrevivió y en el juicio en el que se le estaba acusando por estos actos, él dijo que había sido drogado y por lo tanto sus capacidades para decidir, ¿no? Lo que estaba bien y lo que estaba mal podían haber estado mermadas, ¿no? Se habían podido disminuir. Y después, además, decía que estaba siendo coaccionado, es decir, que lo estaban obligando a hacer eso, ¿vale? Que él tenía miedo y tal. Y nosotros, mira, me estaba tomando un café y lo estaba viendo y dije, wow, es que esto merece un estudio, ¿no? Porque realmente ese discurso con lo que está diciendo, o sea, lo que él está alegando, ¿no? Para disminuir la pena, y el vídeo no cuadra, ¿no? Hicimos un estudio en el que analizábamos si la forma en la que él estaba hablando cuando estaba grabando el vídeo podía verse si estaba bajo los efectos de las drogas tan fuertes, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos un poco, ¿no? Se nos nota, ¿no? Eso que se nos pone la lengua de trapo. Incluso al escribir. Exactamente, se nos pone la lengua de trapo o se nos desliza el dedo, ¿no? Pero realmente si tú estás tan mal como para no poder saber que estás cometiendo un acto terrorista y además si tú realmente estabas siendo coaccionado. Esto se hace, por ejemplo, en este tipo de casos o en casos de secuestro, ¿vale? Y pudimos demostrar que esto no era así. Que cuando tú, por ejemplo, una de las variables que estudiábamos era un nivel pragmático, era si tú, por ejemplo, cuando tú tienes miedo, estamos hablando de terroristas que ponen bombas y que atentan. O sea, a ver, no estamos hablando de que tengo miedo de mi vecino. Estamos hablando de terrorismo, que coge la pistola y te mata, sin ningún tipo de remordimiento. Sí, que el nivel de peligrosidad y todo eso... Es real y no, es real. Y te lo crees. En este caso, había un colegueo. Entre ellos se estaban insultando. Eso no es esperable. Es decir, yo no me voy a insultar y decir, oye, capullo, no sé qué. Cuando tú realmente tienes un miedo real, porque realmente la amenaza es real, contra esa persona. Se solapaban. Había risas.
esto no es esperable. Por lo tanto, esa coacción no era real en ese nivel. Podría haber una coacción, una manipulación, digamos, estas personas estaban inducidas por el grupo, podría serlo, que estuviera en un momento de inducción a hacer eso, ¿no? Porque, bueno, pues todo el tema de lo que decíamos, como una secta, al final no dejan de ser grupos en los que manipulan a personas vulnerables, en este caso eran muy jovencitos. No decimos que no, pero que él tuviera miedo, en el que él sufría, ¿no? Tengo miedo de que yo no hago esto y me van a matar en este momento. No sucedía en este caso. De hecho, fue premiado por la Sociedad Española de Criminología porque se pudo demostrar de forma flagrante que esto no era así. En casos de secuestro, por ejemplo, también lo analizamos. Esta persona, claro, cambia el discurso. Cambia la persona cuando realmente está enviando un mensaje de me han secuestrado, por favor, pagar el rescate. Por supuesto. ¿Podemos compararlo con producciones anteriores en las que esta persona está de fiesta con sus amigas? Obviamente no va a ser igual. ¿Podemos a esa persona le están dictando? El mensaje también se puede saber. ¿Está utilizando las palabras suyas o palabras de la persona? Esto, por ejemplo, también en casos de menores que están siendo inducidos en su discurso, ya puede ser en casos así, pues yo qué sé, de acosadores exteriores o personas que están abusando de ellos, pero también propios padres, ¿no? En un caso de divorcio conflictivo, por ejemplo, en el que uno de los dos progenitores están intentando hacer que el menor no quiera ir con el otro progenitor, ¿no? Por ejemplo, sea madre o padre. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Analizamos si el lenguaje es esperable. Por ejemplo, el vocabulario que utiliza, las palabras que utilizan, ¿son esperables en ese nivel, en esa edad? ¿O no? ¿O son palabras de un adulto? ¿Vale? Esto se puede ver. Aquí cuidado, porque también tenemos que ver en qué entorno se mueve el menor. No es lo mismo un menor que está con una Mary Poppins, vamos a decirlo así, ¿no? A un menor que está en una situación pues mucho más compleja en su día a día. Pues a lo mejor es mucho más esperable que conozcan palabras relacionadas con, yo qué sé, por ejemplo, con estupefacientes, con drogas, que, bueno, ahí estoy escuchando pues muchas más palabrotas, ¿no? Y por lo tanto es más esperable. O sea, el entorno, el barrio, obviamente, el nivel de escolarización. Obviamente, pues va a influir en cómo ese niño se comunica. ¿De acuerdo? Y ahí nos da muchísimas pistas y además, por ejemplo, en el caso de abusos de menores, abusos sexuales estoy hablando, siempre le decimos, por ejemplo, a los médicos, ¿no? A los agentes judiciales, hacerles preguntas abiertas, que sean ellos los que le pongan el nombre a esas partes corporales, por ejemplo, ¿no? O a ese acto. Tienen que ser ellos. ¿Por qué? Porque a veces esa palabra que utilicen o cómo le llaman, yo que sé, a esa parte íntima, va a venir no por el menor, sino en cómo le está llamando ese agresor. Y nos va a decir a lo mejor la zona geográfica. Porque es muy curioso, pero las palabras más comunes cambian muchísimo de una zona a la otra. Y por lo tanto podemos detectar de dónde es esa persona, el origen geográfico del agresor. Justamente por esas palabras. Que si las decimos nosotros, claro, cogerán la nuestra. Porque los menores además son esponjas. Adaptan rápidamente el lenguaje con la persona con la que están interactuando. Por tanto, preguntas abiertas. ¿Qué ha sucedido? Y que sea el menor el que haga todo el relato para no contaminarlo con nuestras propias palabras. Qué bueno. Sheila, ¿estudiáis cómo va cambiando o cómo se va actualizando el lenguaje con el paso de los años? ¿Cómo va evolucionando? Es decir, no es lo mismo un joven en los años 80, cómo escribía, cómo se comunicaba, ahora. ¿Eso se va actualizando? Claro, por supuesto. Y esto lo tiene gracias a los estudios universitarios que nos van dando, nosotros llamamos corpus lingüísticos o glosarios, ¿no? Que nos van diciendo cómo va evolucionando el lenguaje. Palabras nuevas, ¿no? Los neologismos. ¿Ahora qué se utiliza esto? Claro, y esto nos da muchas veces pues las franjas de edades. Porque además los adultos, aunque vayamos creciendo, muchas veces utilizamos palabras de los años 80, ¿no? Cuando hablan nuestros padres, ¿no? Que dicen, no, es que esto es muy guay. Mis hijos ya no utilizan el guay, ¿no? Y esto, claro, decimos, esta palabra es de esta generación, ¿no? Porque utilizan este tipo de adjetivos, normalmente son adjetivos, ¿no? Palabras en cómo calificamos las cosas, pues nos dan muchísima información. Y me gustaría profundizar un poquito, que no lo hemos ido tocando un poco por encima, pero el tema de la inteligencia artificial, y más que hoy en día, ¿no? Ya nacemos, que alguna vez lo hemos comentado, los niños ya nacen con un móvil, con una tablet, acceso a internet y a todas estas herramientas. ¿Esto cómo lo vais metiendo en vuestro día a día, en vuestro trabajo? ¿Cómo lo vais tratando e implementando para que os ayude? Y entiendo que vosotros también lo utilizáis como una herramienta, pero por otro lado lo tenéis como un enemigo. Claro, es arma de doble filo al final. Sí, totalmente. Exacto, es amigo y enemigo, depende del momento, ¿no? Y la verdad es que vamos a caballo, porque claro, además se van actualizando. Ayer o antes de ayer, ChatGPT-5, exactamente. Bueno, ahora ya hemos dicho más o menos cuando hemos grabado, pero quiero decir que vamos a caballo con lo que va saliendo y además tenemos que pensar que los malos siempre van por delante. Es decir, lo que nosotros vemos es lo que se ha publicado y que quieren las compañías que nosotros veamos. Pero ChatGPT-5 a lo mejor ya salió, en verdad, hace ya meses, ¿vale? Y eso estamos hablando de programas, digamos, que no se suelen utilizar para el mal. Pero hay programas que se utilizan en la Deep Web, ¿no? Para el mal específico, es decir, hay programas específicos para crear virus.
Te lo hacen ya todo el código. Pum, 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 ¿vale? Esto se vende y suelen estar muy por delante de lo que nosotros llegamos a ver actualmente, ¿vale? Entonces, claro, nosotros vamos aquí en una carrera en la que nosotros siempre perdemos. O sea, los que vamos en el lado legal siempre estamos muy por detrás de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, vamos estudiando, ¿no? Pues haciendo estudios. Nosotros ahora, mira, hemos hecho un proyecto en el laboratorio justamente para detectar si estos detectores, porque hay herramientas que nos ayudan a detectar si estos escritos o estas voces son detectables o hay inteligencia artificial en estas voces o en estos textos. Y bueno, las compañías, claro, tienen interés, nos dicen, sí, esto funciona al 99,9% de detección de que hay IA. Y a los resultados nos han dado que no funcionan bien. Es decir, no podemos ir a los tribunales y decir, sí, esto se ha hecho con IA, porque estos detectores no funcionan. Pero al final estás utilizando IA para detectar a IA, ¿puede ser? Sí, porque hay IAs que ChatGPT, por ejemplo, tiene su propio detector de IA. ¿Vale? O sea, casi todos los programas tienen sus propios detectores. O sea, la empresa ya hace las dos caras de la moneda. Pero realmente no es así. No funciona así. Y si ya hablamos de textos híbridos, es decir, que lo ha escrito una IA y lo ha modificado un humano, o al revés, lo ha hecho un humano y lo ha modificado una IA, tú dices, pues hago un trabajo, ¿no? Lo hago yo pim pam, y después se lo doy a la IA para que me lo mejore. O al revés, empiezo con la IA y yo después, para disimular, le pongo, lo cambio un poquillo. Sí, es verdad, lo empeoras siempre un poquito para que... Claro, lo empeoras un poquito para poner alguna faltita, ¿no? Sí. Alguna cosa. Pues esto es casi indetectable. O sea, cuesta muchísimo para este tipo de herramientas, ¿eh? No para los análisis más cualitativos, es decir, más manuales, sí que son detectables. Pero para estas herramientas es muy, muy difícil poderlo detectar de forma bien, ¿no? O sea, que tú puedas decir, sí, esto es así. O sea que, vamos a decir una cosa, no incitamos a que hagan esto los estudiantes, pero cuando un profesor dice que puede detectar si es de IA o no, y más hoy en día que lo puedan detectar, diríamos que es falso. Te pueden acusar porque tienen la herramienta de que eso es así, pueden tener la duda, pero llevarte a los tribunales es difícil. Es difícil porque porque no hay. Es decir, después sí que tendrían que coger a un experto, por ejemplo nosotros, ¿no? Y decir, oye, Sheila, tú puedes detectar, y ahí podemos hacerlo de forma manual, ¿no? Pero digamos, estas herramientas nos tienen que servir como apoyo, ¿no? Como yo qué sé, como la farola al borracho, ¿no? Que tú te apoyas, te puedes caer o no, vamos a decirlo así, ¿no? Pero tienes que tener cuidado de no caerte. Pues vamos a decirlo así, ¿no? Que es difícil. Y bueno, claro, es que esto no lo tenemos que ir planteando y claro, cada vez es que son mejores. Yo me acuerdo que antes decías, bueno, es que se nota mucho la voz robótica, ¿no? En temas de voz. Bueno, esto ahora ya realmente lo han perfeccionado bastante. De sí hecho, que aún hay patrones. Clonar la tuya si quieres. Exactamente. Y con nada, o sea, con pocos segundos de voz. De unos segundos. Segundos de voz te lo sirven. Y esto, programas de acceso abierto. Me repito, programas en otros lugares. Maravilloso, maravilloso. Dices que vais como un poco a remolque, ¿no? Es decir, al final os tenéis que encontrar a alguien que ya ha pensado en el mal y cuando os encontráis ese primer caso, entonces vosotros es como que intentáis encontrarle la solución. Exactamente, le encontramos la solución, hacemos estudios, pero claro, es que los estudios todo va cambiando tan rápido, es que es una celeridad, es que estamos hablando de meses. Entonces realmente es complicado seguirles el ritmo. Bueno, claro, se tiene que hacer, pero es complicado, es muy complicado. ¿Tenéis suficientes medios por la administración que os ayude a esto? No, muchas veces medios privados. De hecho, muchas veces la administración nos pregunta, ¿no? ¿Nos podéis dar formaciones y tal? Pero claro, es que las formaciones es de lo que se publica. No podemos dar formaciones de aquello que no está publicado, ¿no? En muchos casos. Entonces, claro, tenemos que jugar en la línea, ¿no? Estamos como los funambulistas, ¿no? Ahí en la línea de no vamos a ir para el mal y no nos podemos tampoco quedar en el bien, ¿no? Es como tenemos que ir en la legalidad, pero en la línea. Yo tengo una duda. Tú, cada vez que ves a alguien que escribe o por WhatsApp o que habla o lo que sea, ¿estás todo el día analizando lo que dice esa persona? No, obviamente no, porque todo el mundo habla y escribe todo el rato. O sea, me acabaría volviendo loca, ¿no? Sí. Entonces, no, a ver, hay situaciones en las que sí, o alguien que te llama mucho la atención. Esto antes me pasaba más, claro, ya hace casi 20 años que me dedico a esto, ¿no? Y al principio, claro, es como el que estudia, yo que sé, filología, ¿no? Que vas viendo todas las faltas en todos los lugares, ¿no? O alguien que te dedicas a lo visual. Ah, mira, pues aquí se le ha colado, ¿no? Cuando empiezas mucho, pues ves todos los detalles, ¿no? Ahora no, sino es que es algo que me llama poderosamente la atención y digo, pues mira. Es lo que te iba a decir, vale, pero a lo mejor vas en piloto automático, como al final todo el mundo, ¿no? Que el 90% de las cosas que hacemos no las pensamos, pero sí que hay algo que te hace el disfrute. Claro, hay algo cuando es algo muy marcado, algo que me llama poderosamente la atención y digo, pues esta persona, ¿no? Hace algo. Sí, y entonces me quedo ahí, pum. Pero no, si no solo con mis hijos, y tengo el modo alerta, me está mintiendo. Hostia, qué difícil tiene que ser, ¿eh? Sí, hijo mío, debe ser lo peor. Oye, ¿y cómo actúan las bromas en todo esto? Yo sé que entiendo que tiene que siempre haber un contexto, pero a veces
podemos con una broma disfrazar lo que realmente queremos decir. Pues hace muchísimo. La típica frase de es broma, pero no es broma. Exactamente. O sea, cuando alguien te dice es broma, o sinceramente, yo pienso que cuidado con el sinceramente, o oye, que esto te lo digo, pero no te lo tomes a mal. Sabes que está introduciendo algo descortés, ¿no? Bueno, son muletillas que se utilizan, están estudiadas, de hecho, estas muletillas, y están estudiadas que cuando alguien te hace una muletilla así de entrada para mitigar algo, son mitigadores de cortesía, se llaman. Cuidado porque viene algo que no es lo que está diciendo, o sea, va a ser el contrario de lo que te está diciendo. Esto es muy típico y esto lo hace todo el mundo. En los tribunales también se ha hecho. De hecho, hay estudios en los tribunales que dicen cuando alguien te dice, bueno, con cortesía, ¿no? ¡Pam! Sabes que ahí te va a preguntar algo de totalmente descortés. Hostia. Una falta de respeto, sí, seguro. Qué locura. ¿Crees que todos al final queremos tener queremos manipular un poquito, a veces de manera inconsciente, pero que nos gusta, ¿no? Al final, o no nos gusta, sino que recurrimos a ello de querer manipular a las demás personas para conseguir algo de beneficio? Bueno, es que los humanos somos así. Al final todos los humanos nos movemos por objetivos, ¿no? Hay gente que lo lleva pues más al mal, el caso de los estafadores, ¿no? Y después hay personas que lo hacen como las mentirejillas pilladosas, ¿no? Al final es una manera de comunicarnos, ¿no? Al final tú consigues lo que tú quieres. Dices, bueno, yo soy mucho de entro en esa guerra o no entro, ¿no? Yo nunca entro en el conflicto si no es realmente necesario. Lo evito. Y dices, bueno, ¿y cómo lo has conseguido? ¿No? Alguna vez eso que me dicen, yo qué sé, como madre, quiero que se coma eso, ¿no? Yo no me voy a poner una guerra de cómetelo, no sé qué. Después cuando llega el momento de... ¿no? Es una tontería, ¿no? Pero en el día a día llega el momento de levantarnos de la mesa y quieren algo, que van a querer pues ir a mirar la tele, jugar a no sé qué. Ah, no, es que tú no has acabado de comer. Ellos ya saben que si quieren conseguir lo otro, van a tener que pasar por el aro y no me hace falta discutirme. ¿Para qué me voy a estar discutiendo y estar ahí en la comida? No, tú tranquilo. Ya llegará el momento en el que él va a querer algo y yo le voy a decir amablemente, pues esto. Y eso también pasa en el trabajo, ¿no? Tú muy amablemente dices, bueno, pues ¿cómo lo hago esto, no? Al final es cómo manejarte en el día a día de forma... en el lado bueno, ¿no? Vamos a decirlo así. Ahora justamente voy a sacar un libro que justamente es explicar eso, ¿no? Las estrategias lingüísticas que hacemos en el día a día, muchas veces de forma inconsciente, para manipular o para conseguir algo, ¿no? Pues esto, con los hijos, en la familia, cómo superar una cena de Navidad. Es que mi tía me va a preguntar no sé qué, mi abuela no sé qué, la suegra no sé cuántos. Bueno, ¿cómo vivimos? Y al final son estrategias. Cada uno tiene las suyas muchas veces, ¿no? Es decir, bueno, pues yo me levanto y me voy. Oye, ¿es una estrategia? O le digo, ay, cariño, ¿me traes un café? Y ya corto la conversación. Oye, ¿te has enterado de no sé qué? Son estrategias lingüísticas. Cambio de tema, me voy por las ramas. Y en el trabajo también. Tú le vas a decir al jefe, oye, es que necesito un aumento de salario. Hay gente que lo hace. Son la gente que no tiene habilidades sociales. No, muchas veces. Y ese tío, ¿de qué va, no? Y a lo mejor tienes el carismático, oye, que no sé qué, y te lo dice de otra forma. Yo creo que esta vez lo hemos hecho muy bien, no sé qué. Oye, tendríamos que ver esto. No te pide el salario directamente, pero oye, te lo vende de tal manera que dices, hostia, le he subido el salario, no sé cómo lo he hecho, ¿no? Bueno, a ver, pues, da un tip de hecho de cómo subir al despacho de recursos humanos a pedir un aumento de sueldo. Nunca decirlo directamente, obviamente. Exacto. Sino es que, bueno, tengas este tipo de personalidad. Oye, hay veces hay gente que le funciona. También depende del tipo, de la personalidad que tú digas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy más de la broma. Yo te lo meto por la broma. Es una broma. Oye, venga, va a ver si te enrollas un poco, ¿no? Tienes que mirar un poco. Es que también tiene que ir ligado un poco con la personalidad que tengas, ¿no? Pero puedes tener distintas estrategias para hacerlo. O, por ejemplo, con tu pareja. Tienes alguna sospecha de que te ha pasado algo, ¿no? Puedes confrontarlo. Conozco a uno que se hizo pasar por una persona que se había enterado que esta persona había tenido y quería ver la reacción de su pareja. Se compró un móvil y desde una cuenta hizo ver que era un acosador. Le dijo, oye, sé una información relevante, sé que has engañado a tu pareja. Y hizo que se enviara automáticamente a tal hora cuando él sabía que iban a estar los dos sentados en el sofá. Para que no sospechara. Para que no sospechara que era él, claro. Bueno, cada uno busca sus formas, ¿no? La chica sospechó. En este caso, era informático. Claro, es que además para que tú tengas este recurso, claro, es que también nos dice mucho. El engaño a través del engaño. Exactamente. Entonces, claro, tú tienes que ver cuál va a ser tu estrategia. Puede ser a través de la broma, puede ser poniendo la prueba. Bueno, cada uno tiene sus estrategias, ¿no? Pero es muy importante ponerte a reflexionar sobre cómo te comunicas y si realmente para ti está siendo una estrategia válida o tienes que modificarlas, tienes que entrenarlas, ¿no? Lo que decíamos, ¿se pueden entrenar? Por supuesto que se pueden entrenar. Qué bueno. El no decirle a alguien, no hagas esto, ¿no? Es que probablemente esta persona tendrá en mente que sí lo va a hacer. Es como, no pienses en un elefante rosa. Lo primero que habéis pensado es un elefante rosa. Entonces, a lo mejor es que no tienes que decir lo que no. Di lo que sí. Qué bueno. Piensa en un elefante negro, ¿no? El no decir el no, porque cuando tú activas el no, estás activando el sí. Inconscientemente, aunque no lo quieras. Y si es una persona que le gusta el reto, tu interlocutor,
lo estás provocando. Lo estás provocando. Qué bueno, Sheila. Pues la verdad que ha sido un podcast bastante... Joder, al final yo nunca había pensado de que a través de tus mensajes se puede descifrar tanto, ¿no? De cómo actúas o cómo quieres actuar o cómo has actuado, ¿no? ¿Has estado a gusto? Sí, por supuesto. Sí, bien. un placer. Pues nada, Sheila, con esto ya estaría todo. Antes de acabar, quiero que me digas, ¿las palabras nunca mienten? No, la verdad es que no. Las palabras nunca mienten. Tú puedes mentir, pero tus palabras no. Pues ahí, se queda con esta Lo frase. dejamos. Lo dejamos con esta frase. Chicos, nos vemos en otra semana con otro episodio más. Chao.